Bienvenidos a su programa El grano de trigo, un programa para edificar el cuerpo de Cristo y alcanzar a las almas que no conocen al Señor. Mediante escucharlo, el Señor les bendiga. Isaías 55. Vamos a compartir Isaías 55, verso 1. A todos los sedientos, venid a las aguas, y los que no tienen dinero, venid, comprad y comed. Venid, comprad sin dinero y sin precio vino y leche. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan, y vuestro trabajo en lo que no sacia? Oídme atentamente y comed del bien, y se deleitará vuestra alma con grosura. Inclinad vuestro oído, y venid a mí, oíd, y vivirá vuestra alma, y haré con vosotros pacto eterno, las misericordias firmes a David. He aquí que yo lo di por testigo a los pueblos, por jefe y por maestro a las naciones. He aquí, llamarás a gente que no conociste, y gentes que no te conocieron correrán a ti, por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Porque con alegría saldréis, y con paz seréis vueltos. Los montes y los collados levantarán canción delante de vosotros, y todos los árboles del campo darán palmadas de aplauso. En lugar de la zarza crecerá ciprés, y en lugar de la ortiga crecerá rayán, y será Jehová por nombre, por señal eterna, que nunca más será raída. Amén, amén. Gloria al Señor por su palabra. Este es un pasaje muy hermoso, es una palabra muy preciosa, porque se dice que esta palabra está como base en los evangelios, es decir, la esencia de los evangelios está tomada de aquí. Nosotros vemos el capítulo 53, y el capítulo 53 nos habla del sufrimiento que habría de experimentar el Mesías, de los sufrimientos que habría de experimentar el Salvador. Él lo sufrió, Él lo llevó, Él llevó nuestras enfermedades, Él sufrió nuestros dolores, Él sufrió nuestro castigo, y dice la palabra que por su llaga fuimos nosotros curados. Pero cuando nosotros vemos este capítulo 55, el capítulo 55 es el resultado de lo que Él sufrió ya en el capítulo 53. Es decir, este es, ¿no es cierto?, la invitación que el Señor hace a los sedientos. Nosotros nos damos cuenta que aquí está hablando de la sed del alma. El alma, ¿no es cierto?, cuando Dios creó al hombre, el hombre fue creado para vivir con Dios. El hombre fue creado para vivir al lado de Dios, para que la alegría del hombre fuera Dios. Antes de que el hombre cayera allá, ¿no es cierto?, en el huerto de Edén, la alegría de Adán era hablar con Dios, disfrutar de todo lo que Dios había hecho para él. Sin embargo,
Cuando el hombre desobedece, ¿no es cierto?, y es expulsado del huerto, vemos que el hombre es enfrentado a un mundo sin Dios. El pecado arruinó no solo al hombre, sino también este mundo. Comenzó a crecer, ¿verdad?, la maleza, los cardos, los espinos. Esos son producto del castigo del Señor frente a esta creación, producto del pecado del hombre. Dice la Escritura que aún la creación misma dice que clama la redención. Entonces, nosotros vemos que así como el primer hombre trajo la muerte, el segundo hombre, el cual es Cristo, trajo la vida. Y en Jesús hay bendición para el hombre, bendición para esta creación. Bendito es el nombre del Señor. Entonces, en este capítulo de Isaías 55, vemos nosotros la invitación que se hace a todos los sedientos, es decir, a todos. ¿Quiénes son todos los sedientos? Todos los hombres. Ningún hombre puede decir, porque dice que por cuanto pecó Adán, y dice que toda la raza humana pecó con Adán. Todos pecamos en Adán. Todos estábamos destituidos y alejados de la gloria de Dios, sin Cristo, sin esperanza en el mundo. Es decir, la condición del hombre era que el hombre está atestado de pecado y de toda clase de mal. Pero entonces todos los hombres, ¿verdad?, sin Dios, tenemos sed en nuestra alma, sed de Dios. Entonces, si el hombre fue creado para vivir con Dios, para tener a Dios y para expresar a Dios en su vida, producto del pecado, el hombre ya no puede expresar a Dios. Entonces, el vacío que hay en el alma, hay un vacío que solo el Señor puede llenar, que solo Dios puede llenar. Por eso hace esta invitación a todos los sedientos, dice, venid a las aguas. Ahora, dice, y los que no tienen, dice, dinero, venid, comprad y comed. Es decir, nosotros no podemos pagar lo que Jesucristo hizo por nosotros. Nosotros no podemos pagar la dádiva de Dios. La dádiva de Dios es Cristo Jesús. El don perfecto, como dice Santiago 1:18, dice, toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto. Es decir, el don de Dios, la dádiva de Dios es Cristo Jesús. Nosotros no podemos pagar esa dádiva. Nosotros no podemos pagar ese don, el don del amor, el don de la salvación. Dice la Escritura, ¿no es cierto?, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. La dádiva de Dios, su Hijo amado, el Señor Jesús. El hombre no puede pagar, el hombre no puede construirse un camino por sus obras, por sus buenas acciones, para pensar que de alguna manera puede ser merecedor del cielo. No puede el hombre pagar eso, no puede. Entonces, nos podemos dar cuenta nosotros que es una invitación de amor, es una invitación de la gracia del Señor. Dice, venid, comprad sin dinero, dice, a todos los sedientos, venid a las aguas, a las aguas. Y después dice, sin precio, dice, vino y leche. ¿Cómo es esto? Si nos está invitando a las aguas, ¿por qué se menciona el vino y la leche? Pues bien, es bueno poder entender esto. Podemos ver, por ejemplo, en San Juan capítulo 4, verso 13 y 14. Respondió Jesús y le dijo, cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. El Señor, en este pasaje de hablar con esta mujer, la mujer samaritana, le demuestra que todo lo que ella había bebido no había podido llenar el vacío interior de su alma. Aún es más, el Señor le expone la verdadera condición de su corazón.
le dice, cuando la mujer le pide, le dice, ve y llama a tu marido, y la mujer le dice, no tengo marido. Bien, esto has dicho con verdad, le dice el Señor, porque 5 maridos has tenido y ahora estás con uno sexto, el cual tampoco es tu marido. Es decir, el Señor le está mostrando la condición del alma. El Señor le está mostrando que nada de lo que ella ha podido experimentar ha podido llenar ese vacío interior. Y por eso el Señor amplía más esta expresión diciendo, no solamente referida a la mujer, sino que dice, cualquiera que bebiere de esta agua, refiriéndose a las cosas de esta vida. Cualquiera que beba de las cosas de esta vida, dice, volverá a tener sed. Porque los hombres, ¿no es cierto?, uno lo puede ver, cómo las personas se aferran a su trabajo, como que su trabajo lo es todo, se aferran a sus estudios y sacan un título y más y más y más, a su familia, al dinero, a los bienes, pensando que todas aquellas cosas podrán satisfacerlo o saciarlos interiormente. Pero vemos que nada de eso puede llenar el vacío interior, porque el alma siempre está con una insatisfacción. Esa es la palabra correcta. Hay una insatisfacción en el alma, hay una insatisfacción en el corazón. Por eso que el maligno se ha preocupado de ofrecer tantas cosas a las personas para que constantemente estén entretenidos y sus mentes cautivadas para que no se vuelvan al Señor. Pero dice el Señor, más el que bebiere del agua que yo le daré, refiriéndose al don del Espíritu Santo, dice, no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Juan también habla y dice, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Así es el Espíritu Santo cuando se recibe. Así es la presencia del Señor cuando se recibe. Despierta nuestro espíritu para adorar a Dios. Comienza a llenar nuestra alma y hace de nuestro cuerpo un templo del Espíritu Santo. Vemos también, ¿no es cierto?, que aquí se menciona la expresión el vino. En Efesios, capítulo 4, verso 18 dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Vemos, ¿no es cierto?, que ¿por qué se menciona el vino? ¿Qué significa el vino en la Escritura? El vino no se refiere literalmente al líquido de vino, sino el vino, ¿no es cierto?, es todo lo que alegra el alma, todo lo que alegra el corazón, todo lo que en este mundo hay y que las personas van detrás de esas cosas porque la gente se embriaga de esas cosas. Se embriaga de la música, se embriaga del fútbol, se embriaga de la comida, se embriaga de tantas entretenciones que aparentan, ¿verdad?, alegrar el corazón. Hay un proverbio que dice que hay que dar el vino a los apocados de corazón. ¿Qué significa eso? Significa que cuando las personas beben, dice que el vino les transforma su personalidad, ¿verdad? Y los que son tímidos comienzan a manifestar personalidad. El hombre se envalentona y etcétera, ¿no es cierto? Y el hombre hace el ridículo, que si en su sano juicio no las hiciera. El vino entonces se refiere a todas las cosas que traen gozo al alma. ¿Por qué beben los hombres? Para alegrar su alma, para pasar sus penas y tener un momento de alegría, de exultación, dice. Pero aquí dice la Escritura en Efesios, dice, no os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien sed llenos del Espíritu. Es decir, el vino del cual nosotros hoy día bebemos es el poder ser llenos del Espíritu del Señor. Y luego menciona la expresión leche, dice, venid comprad vino y leche. En Primera de Pedro, capítulo 2, dice, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación. ¿Por qué se le da leche a los niños? Para que crezcan, ¿verdad? La leche es el alimento, cuando los niños nacen, el alimento más completo para que ellos crezcan y se desarrollen. Pues bien, en el aspecto espiritual, nosotros como hijos de Dios debemos anhelar la palabra del Señor. Debemos anhelar la palabra de verdad, porque la palabra, ¿no es cierto?, nos hace crecer, la palabra nos hace madurar,
por medio de la palabra escrita y vivida en nuestro corazón, es un arma poderosa para vencer al maligno. El amado Salvador venció al maligno con la palabra. Qué importante es la palabra del Señor. Entonces nos acercamos gratuitamente, dice, venid a las aguas. Es una invitación que nos hace el Señor, porque tenemos una necesidad en nuestra alma. Venid, dice, comprad sin dinero, gratuitamente, pues Dios no vende la vida. ¿Y por qué Él la regala y por qué no la vende? Porque en Isaías 53 nos muestra que hay uno que tuvo que pagar por este don. Esto no es una oferta o una barata, no. Esto es algo de un alto precio. Porque hay uno que tuvo que pagar por esta dádiva. Y este que pagó fue el Salvador, a precio de su vida, a precio de su sangre allá en la cruz. Es por eso que en este capítulo Él nos entrega la salvación por gracia, por misericordia. Es un regalo inmerecido, porque ninguno de nosotros lo merecía. Venid, comprad sin dinero. Venid a las aguas, comprad vino y leche. Bendito es el Señor. Después dice, ¿por qué gastáis el dinero en lo que no os aprovecha? El verso 2 del 55. ¿Por qué dice eso? Es decir, ¿por qué pierdes tu tiempo? ¿Por qué malgastas tu tiempo? La gente dice, no tengo tiempo para esas cosas que ustedes están hablando, porque hay tantas cosas. Hay tantas cosas que probar, hay tantas cosas que conocer. Tengo que ir, no sé. Y a las finales a las personas se les va la vida detrás de tantas cosas que en realidad no tienen una mayor importancia. Porque lo verdadero y lo importante es poder estar a los pies de la palabra, es poder atesorar tesoros para el cielo, es poder preparar nuestro corazón para ir al encuentro del Señor. Inclinad, dice el 3, vuestro oído, venid a mí y oíd, vivirá vuestra alma y haré con vosotros pacto eterno. Después dice el 5, llamarás a gente que no conociste, y gente, dice, que no te conocieron correrán a ti por causa de Jehová tu Dios y del Santo de Israel que te ha honrado. Luego el verso 6 dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Esta es una tremenda verdad que nosotros no podemos ignorar. El Señor aún está presente. Su Espíritu Santo está presente. El Espíritu del Señor no ha sido quitado aún de esta tierra. Nosotros vemos cuánta maldad nos rodea cada día. Cuando dan las noticias, aparece en primera plana y la gran parte de los noticieros son pura maldad, violencia y cosas negativas. Pues vemos que nosotros podíamos pensar, pero ¿por qué acontece todo esto? Es como que no estuviera la mano de Dios. Sí, la mano de Dios está aún atajando esto. Pero sí, esto está escrito, lo que ha de acontecer. Pero dice, buscad a Jehová mientras pueda ser hallado. Aún la puerta está abierta, la puerta de salvación para que los hombres puedan volverse al Señor, para que puedan buscar al Señor, para que ellos puedan inclinar su corazón, porque el Señor lo dice, al que a mí viene yo no le echo fuera. Pero ¿por qué los hombres no quieren buscar a Dios? ¿Pero por qué los hombres no quieren volverse al Señor? Dice, no tengo tiempo, tengo otras cosas que hacer. En realidad es porque no quieren renunciar a su pecado, porque el Espíritu les da testimonio de que hay pecado en su corazón. Pero los hombres no quieren renunciar, quieren convivir, aún seguir conviviendo con todas esas cosas, con esa manera de vivir. Pero el llamado del Señor aún sigue estando. La puerta, aunque está próxima a cerrarse, aunque está próximo a venir el Señor, dice que aún la puerta está abierta. Buscad al Señor mientras puede ser hallado. Llamadle entre tanto que está cercano. Al corazón contrito y humillado, dice, no despreciarás tú, oh Dios. Deje el impío su camino, dice. El hombre sus pensamientos. Es decir, cuando el hombre impío deja su mal camino y sus pensamientos
perversos, el hombre recibe de Dios perdón y misericordia. ¿Por qué? Porque la palabra dice, ¿no es cierto? Como la palabra dice que los caminos de los hombres no son los caminos de Dios. Los pensamientos de los hombres no son los pensamientos de Dios. Nosotros nos damos cuenta cómo los hombres se han esforzado por tratar de traer a Jesús como poco menos que bajarlo de allá del cielo y vulgarizarlo prácticamente y hablar de una manera como que si fuera un igual. Él es el Señor, Él es Dios por sobre todas las cosas. Nosotros caminamos con Él cuando nosotros, ¿verdad?, nuestro corazón se va alineando a la voluntad del Señor. Nosotros vamos caminando con Jesús cuando aprendemos a tener comunión con Él. Pero dice la palabra, dice, deje el impío su camino, el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Es decir, para gozar de la misericordia de Dios y para gozar del perdón de Dios, el hombre tiene que volverse con un corazón arrepentido. El hombre tiene que volverse al Señor. Y dice, bienaventurado aquel que confiesa sus faltas y se aparta, porque éste alcanzará misericordia. En Jeremías capítulo 29 dice, verso 11, porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. ¿Se da cuenta? ¿Cómo son los pensamientos del Señor? Son pensamientos de bien, son pensamientos de paz. Es decir, son pensamientos que no están enraizados aquí en esta tierra. Da pena ver que la cristiandad hoy en día está preocupada más de las cosas de esta tierra que de las cosas del cielo. Está más preocupada de cuál será el próximo presidente, el próximo alcalde, cuáles son los bienes materiales que el Señor prometió que me dará, que realmente de la venida del Señor que está muy cerca. El Señor viene pronto, pero el corazón de tantos cristianos es como que lo sabe con su mente que el Señor viene, pero el corazón no está preparado para recibir a Jesús. Qué pena es eso, porque eso es un engaño del maligno, para tratar de enraizar a la tierra, para tratar de enraizar a la iglesia a esta tierra, a arraigarla a esta tierra, y para que la iglesia se mezcle con la mundanalidad, con la política, con los eventos sociales y todas esas cosas que realmente son terrenales. Ahora, dice la palabra, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, pensamientos del hombre sin Dios. Pensamientos, ¿no es cierto?, que aún son terrenos, caminos que son terrenos, ambiciones humanas. Pero dice, yo sé los pensamientos, dice esta porción, que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y de bien. Eso es lo que Él, porque Él, ¿verdad?, ha enviado a su Espíritu Santo para preparar nuestros corazones, para ir al encuentro del Señor. Nos prepara el Señor, prepara una amada, prepara una iglesia para ir al encuentro del amado. En Mateo capítulo 7, versos 13 y 14. Entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Hace el contraste aquí el Señor entre el caminar mundano y el caminar creyente.
El caminar del mundo es espacioso. Son anchas las veredas del mundo, donde hoy nosotros estamos viendo que tienes amplia libertad para ser lo que tú quieres ser, para andar como tú quieres andar, para ir donde tú quieres andar, no importando la condición de esclavitud en la cual está sometida tu alma. Ancha es la puerta, espacioso es el camino, pero ese camino no te lleva a la vida eterna, sino a la perdición. Pero angosta es la puerta y angosto es el camino que lleva a la vida eterna. ¿Por qué dice angosto es el camino que lleva a la vida eterna? Porque el que le ha rendido su corazón al Salvador, el que ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, sabe que aquí en este mundo no hay cosas que puedan satisfacer su alma, que puedan llenar su corazón. Por el contrario, cuando se conoce más al Señor, cuando se aprende a amar más al Señor, el alma del creyente sufre por tanta maldad, sufre por tanto desprecio hacia Dios, sufre por tanto rechazo a la palabra, sufre por ver cuántas almas están cautivadas en pecado, ¿verdad? Y por eso nuestro recurso es la oración, volcarnos en oración y derramar y entregar nuestras clamores al Señor. Entonces, los caminos del hombre no son los mismos los caminos de Dios. Altos son los pensamientos de Dios, altos son los caminos de Dios. Dice, verso más abajo, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así son mis caminos, más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Qué importante es que aprendamos a caminar con el Señor. Porque cuando aprendemos a caminar con el Señor, nuestra manera de pensar va siendo transformada. Dice en Romanos 12, ¿no es cierto? Veámoslo. Romanos 12, verso 2. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. ¿Cuál es la manera de pensar de este siglo? Una manera ambiciosa, una manera, ¿no es cierto?, de placeres, de diversión. Y cuando esas cosas no se dan, la gente se frustra. ¿Por qué? Porque esa es una manera terrena, es una manera baja. La gente está preocupada de lo de aquí abajo, pero el corazón no está siendo preparado para aquel que va a venir. Las personas no están preparando su corazón para ir al encuentro del Señor. Tenemos que aprender que nuestra manera de pensar no puede seguir siendo la misma, terrena, baja de este mundo, sino pensar en las cosas de ahí arriba y pensar en el que está sentado ahí arriba, del cual provienen todas las cosas, del cual lo hemos recibido todo. Él es el proveedor, el sanador, el sustentador, nuestro refugio, nuestra protección. Él lo es todo. Y si Él lo es todo, y si de Él lo recibimos todo, nuestro corazón entonces tiene que aprender a caminar con Él. Cuando aprendemos a caminar con Él, cuando nuestros pensamientos comienzan a ser el pensamiento de Dios, cuando nuestros caminos ahora son los caminos del Señor, es el camino del Señor, no hay ansiedad en el alma, sino que hay paz y gozo. Luego dice el verso 10, porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para lo cual la envié. Por eso decía Santiago, dice que toda buena dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto, desciende de la presencia de Dios. De los cielos vino el Salvador. Así también el Señor se place de los cielos,
bendecir a esta tierra con lluvia, con sol, con el viento, ¿no es cierto? Es decir, el cielo es el referente para la tierra. Pues bien, aquí se nos menciona que la palabra del Señor tiene un trabajo que hacer en el alma del hombre, tiene un trabajo que hacer en el corazón del hombre y de la mujer, y dice que no vuelve vacía. Dice que desciende la lluvia y desciende la nieve, y ambas cosas dice que riegan la tierra y la hacen germinar. Es decir, permiten, ¿no es cierto?, que la tierra sea regada y que la semilla pueda brotar y crecer para dar semilla al que siembra y pan al que come. Esa es la sabiduría de Dios. Y eso nos da a entender que así también es la palabra de Dios. La palabra del Señor, cuando es hablada, la palabra del Señor cuando es predicada, es como esta semilla que se siembra. Podemos nosotros ver, en Mateo capítulo 13. Mateo capítulo 13. Dice: aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar, y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: he aquí, el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales donde no había mucha tierra, y brotó pronto porque no tenía profundidad de tierra. Pero saliendo el sol se quemó, y porque no tenía raíz se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60 y cuál a 30 por uno. El que tiene oído, oiga. Nosotros nos damos cuenta, ¿verdad?, que ciertamente la palabra de Dios nunca va a volver vacía. Dice: y no volverá a mí vacía. El Señor en esta parábola, Él dice que Él es el sembrador. La palabra es la semilla que germina el reino de Dios, la vida de Dios. Hay 4 tipos de tierra o 4 tipos de corazón. Un corazón que representa el camino, lo traficado, entre espinos, afanado, en pedregales, endurecido. Y otra parte dice que en buena tierra, la cual se divide también en 30, a 60 y a 100 por uno. Es decir, la palabra del Señor está cayendo en muchos corazones. La palabra del Señor está siendo sembrada en muchos suelos, en muchos tipos de corazón. Pero nuestro clamor tiene que ser que la semilla pueda caer en corazones de buena tierra, para que pueda brotar, para la gloria del Señor. Y en aquellos corazones donde la semilla se ha perdido, dice que esa misma palabra, dice, en aquel día, esa palabra que muchos están rechazando, esa misma palabra que les trae esperanza, esa misma palabra que les trae salvación, vida eterna, perdón, justificación, esa misma palabra en aquel día del juicio les será en contra por haber rechazado el llamado gratuito de la misericordia y de la gracia de Dios. La semilla entonces dice que la palabra de Dios no volverá vacía, sino que dice el verso 11, así será mi palabra, dice, que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice, y será prosperada para la cual la envié. Dice, hará lo que yo quiero. No lo que tú quieras, no es lo que nosotros queramos. No podemos nosotros pensar que podemos hacer de Dios un servil nuestro y acomodarlo a nuestra manera. No, dice que la palabra ha sido enviada y nosotros la recibimos para que la palabra haga en la vida del hombre y en la vida de la mujer lo que Dios quiere hacer. ¿Por qué? Porque Dios conoce el corazón del hombre. Porque Dios conoce el corazón de la mujer. Algunos la reciben con tristeza, otros se enojan cuando se les está hablando la palabra, y otros tal vez la reciben con alegría, y otros tal vez lloran porque su condición del corazón está lejos de Dios, y ellos ven el amor de Dios alcanzándolos.
La palabra del Señor produce lo que Él quiere. Y la palabra del Señor producirá que si un alma la recibe y la cree y se vuelve al Señor, producirá que el papá se vuelva, que el hermano se vuelva, que la mamá se vuelva. ¿Por qué? Porque es la palabra de Dios y no es la palabra del hombre. Y la palabra de Dios nunca volverá vacía. Con alegría saldréis, con paz volveréis, dice. En lugar de la zarza crecerá ciprés. Es decir, estos últimos versículos son expresiones que acontecerán en el reino. En el reino, dice, por todos lados se verá el toque de la mano de Dios. La tierra será bendecida. La tierra, dice, hasta el desierto florecerá, hasta el desierto producirá por la mano del Señor. Pues bien, nos damos cuenta, ¿no es cierto?, en esta invitación que hace aquí en Isaías 55, para venir a beber gratuitamente de las aguas de vida, gratuitamente, que el hombre no puede comprar la salvación, el hombre no puede pagar por esta salvación, el hombre lo recibe por la fe, por creer. Luego viene la diferencia entre los caminos de Dios y los caminos de los hombres. Dios le muestra al hombre su condición. Dice, el Señor dijo que cuando venga el Consolador, el Consolador convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. Es el Espíritu Santo que convence a un hombre o a una mujer de la condición de su corazón para que se vuelva al Señor con arrepentimiento. Es una obra del Espíritu Santo en cada ser. Y una vez que se muestra ese contraste entre el camino de Dios y el camino del hombre, luego la palabra comienza a obrar como vida en aquel corazón arrepentido. Es decir, el Evangelio es el medio que Dios ha preparado para que la palabra de Dios sea predicada. ¿Por qué es importante predicar la palabra del Señor? Porque la palabra del Señor es un llamado, es una invitación que se hace a los sedientos, a los que están lejos, a los que están sin Dios, a los que su alma está vacía. Necesitan oír esta invitación. Dice, fuérzalos a entrar en mi casa, porque aún hay lugar en mi mesa. Hasta el último momento no nos debemos de cansar entonces de seguir anunciando y de seguir predicando el Evangelio del Señor, llamando a las almas al arrepentimiento, invitando a los sedientos a que vengan a beber de Jesús. Porque Jesús solamente puede saciar el vacío del alma. A todos los sedientos dice, venid a las aguas. Es importante predicar la palabra. Es importante anunciar el Evangelio. Porque el Evangelio es el medio por el cual se revela el Señor a un corazón. El apóstol Pablo dijo, porque no me avergüenzo del Evangelio. Porque es poder y potencia para salvación a todo aquel que cree. Bendito es el Señor. Hay un llamado de Dios que podamos también nosotros entender que este llamado aún está vigente. Gracias, Señor. Oremos al Señor. Eterno Dios y Padre nuestro, reconocemos que nosotros en un tiempo también estábamos sedientos. No había nada, Señor, que pudiera llenar el vacío de nuestra alma y de nuestro corazón. Pero un día, Señor, tú saliste a nuestro encuentro. Gracias, Señor, porque tú has saciado la sed de nuestra alma. Tú has saciado el vacío que había en nosotros. Así también te rogamos por cuantos aún no han bebido de ti, por cuantos no te conocen, por cuantos tienen ese vacío en su alma. Permítenos, Señor, anunciar tu palabra, permítenos predicar ese Evangelio, Señor, que pueda ser una fuente de agua que salte para vida eterna, para que otros puedan beber y venir a la salvación, venir a los pies tuyos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, Señor.